y All Stars de domingo a martes a las 10:30 de la noche. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de este miércoles 29 de septiembre. Se acaba el mes, Vivi. Se nos está yendo septiembre. Se nos está yendo y ahora la discusión del cuarto retiro que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados va a pasar al Senado. Se necesitan 26 votos para aprobar el cuarto retiro. La oposición tiene 24 votos, pero habría 5 senadores de oposición que votarían en contra de este cuarto retiro, salvo que Guillermo nos diga lo contrario. Sí, vamos a establecer de inmediato la comunicación y también preguntarle si las presiones de los candidatos presidenciales, esta diferencia que marca Jasna Proboste respecto a que ella estuvo de acuerdo versus los impuestos en el caso de Gabriel Boric y el desacuerdo de Sebastián Sichel, ¿cuánta injerencia pueden tener o no? Una discusión que ahora se concentra en el Senado, Guillermo. Hola Viviana, Roberto, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, la atención se ha centrado ahora en el Senado respecto a lo que pueda ocurrir con este cuarto retiro de los fondos de pensiones y todas esas variables que ustedes plantean están sobre la mesa y están siendo analizadas por parte de los senadores, especialmente de la oposición. Ustedes muy bien lo señalaban, son 24 los senadores de oposición, considerando también a los independientes que podrían entregar su voto a favor de un nuevo retiro, tal como ocurrió con los retiros anteriores. Sin embargo, en la actualidad no son pocos los de la misma oposición que ya han anticipado que no están de acuerdo con avanzar en un nuevo retiro de los fondos de pensiones. En la Democracia Cristiana, en el Partido Socialista, en el Partido por la Democracia incluso. Y por eso va a ser clave cuáles son las determinaciones que se van a adoptar por parte de los candidatos presidenciales de la oposición sobre esta materia para terminar resolviendo si es que estos senadores se van a alinear con esta decisión de su líder o en su defecto van a mantener y votar a conciencia. Conversábamos hoy en día con algunos de los senadores y muchos obviamente señalan que su voto está simplemente ligado a lo que es su determinación, con su conciencia respecto a los impactos que puede tener un cuarto retiro de los fondos de pensiones más allá de las aspiraciones políticas, pero sin lugar a dudas que si hay una determinación, por ejemplo, de Jasna Proboste, que ya ha anticipado que está a favor de este cuarto retiro, también debiese haber una correlación con los senadores de su sector para mostrar cierta unidad respecto a lo que significaría su liderazgo y también su capacidad de gobernanza. Y en esa línea es que se están haciendo todos estos análisis, todas estas especulaciones, pero de todas maneras, hasta este momento, día posterior a lo que fue el despacho desde la Cámara de Diputadas y Diputados al Senado, se mantiene la negativa por parte de algunos senadores de la oposición entre entregar su voto a favor de este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Los invito a revisar a continuación algunas de las reacciones que logramos durante la presente mañana, luego de este despacho de este cuarto retiro al Senado en particular, y en esto se ha planteado nuevamente esta diferencia. Por una parte, algunos que están de acuerdo con entregar su voto a favor, puesto que lo consideran necesario, otros que simplemente se mantienen en reflexión y por último, otros que tajantemente rechazan entregar su voto a favor. Pasemos a revisar palabras de Alfonso Durresti, Jorge Pizarro y el senador Carlos Montes. Tenemos que trabajar fuertemente, convencer. Creo que la ciudadanía también tiene que expresar su sentimiento, contar sus experiencias. Yo lo decía en otro medio a primera hora de la mañana, cuando uno recorre, yo estoy en Valdivia, cuando uno recorre casas, cuando recorre territorio, te das cuenta que la gente te señala que gracias a los retiros pudieron ampliar su casa, pudieron salvar su vehículo, pudieron conservar su fuente de trabajo, pudieron hacer emprendimiento y desgraciadamente no tenemos otra alternativa, no tenemos otro sistema en el cual uno pueda decir, mire, yo opto por esta otra situación. Entonces, ese es el debate profundo y central del nuevo gobierno. ¿Usted mantiene su voto en contra? Yo tengo mi opinión. Pero muy clara. ¿Esto pone en riesgo de cierta manera la gobernabilidad que pueda dar Jasna Proboste? Esa es otra discusión. Yo creo que este proyecto tiene una implicancia tal que hay que reflexionar y votar a conciencia. Y eso sí, a pesar de que se ponga en riesgo el cuarto retiro. Hay que votar a conciencia, cada uno tendrá que hacer su propia reflexión. Senador, si Jasna Proboste llama a votar a favor, usted... Ya lo he dicho. Empezaremos a conocer ese proyecto la próxima semana seguramente. Y tenemos que hacer un análisis tranquilo, sereno, viendo las implicancias que tiene y cada cual se formará su convicción. Yo siempre he dicho que no es bueno que la gente que hoy día tiene pésimas pensiones
disminuyendo su ahorro, va a tener peores pensiones cuando tenga que jubilarse. Y ese es el tema más de fondo. Dentro de quienes ya han anticipado que están en desacuerdo con este cuarto retiro de fondos de pensiones se encuentran, por ejemplo, Carolina Goich, el propio Jorge Pizarro, también está Lagos Weber, el senador Lagos Weber, también se encuentra en la línea del Partido Socialista Juan Pablo Letelier y Carlos Montes. A eso también hay que sumar qué es lo que va a ocurrir con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, quien también ha evitado entregar una resolución tajante respecto a lo que es su postura en torno a esta materia, y es por eso que se pone en duda si es que van a estar o no los votos de la oposición, los que son claves, y a eso se deben sumar al menos dos del oficialismo, los que podrían estar, considerando que en su momento, por ejemplo, Iván Moreira entregó su voto a favor y también Manuel José Osandón ha manifestado que está reflexionando. Entonces, por el lado del oficialismo quizás hay margen de que se puedan obtener esos votos, pero si no están la base que se cuenta desde la oposición, es muy poco probable que pueda seguir prosperando este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Y precisamente para profundizar sobre lo que va a ocurrir con la tramitación en la Comisión de Constitución, nos encontramos junto al presidente de esta instancia, el senador Pedro Araya. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Partir respecto a cuándo se pretende iniciar el debate en la Comisión de Constitución y los plazos que se están estableciendo para poder resolver en esta instancia y despacharlo a sala. Buenas tardes. Hola Guillermo, muy buenas tardes. Bueno, como es de público conocimiento, la Comisión de Constitución está trabajando y esperamos nosotros la próxima semana poder iniciar la discusión el día miércoles, dado que la agenda de la próxima semana ya tenemos compromiso con otros temas que son importantes que puedan avanzar en la Comisión. Ahora, el gobierno ya ha manifestado que le va a disponer discusión inmediata, también eso acorta los plazos. ¿Eso no genera una presión para poder avanzar de forma más rápida? La urgencia que va a colocar el gobierno lo que hace es permitir despejar la agenda de la Comisión de Constitución, y eso hace que otros proyectos que el Ejecutivo tenía intenciones que salieran rápido de la Comisión se posterguen, pero en esto lo hemos dicho, si se vence la urgencia y el gobierno tiene que reponerla, lo tendrá que hacer, porque lo que nos interesa en la Comisión de Constitución es poder generar un acuerdo que le dé viabilidad a este proyecto de forma tal de tener los votos y sea aprobado en la sala del Senado. Por eso esperamos que la Comisión de Constitución sea la instancia de diálogo para poder generar los votos necesarios y este proyecto sea aprobado. En términos de plazos, usted planteaba de que se van a tomar los tiempos, pero eso, ¿qué tiempo significa? ¿Cuántas sesiones, cuántas semanas podrían estar ustedes debatiendo para poder despacharlo a sala? Yo creo que por lo menos la Comisión de Constitución va a tener este proyecto a lo menos 2 o 3 semanas con el objeto de poder escuchar distintas opiniones, especialmente del Banco Central, de la Comisión para el Mercado Financiero, con el objeto de poder al final del día corregir alguna externalidad negativa que tenga este proyecto. Y en esto volver a insistir, aquí lo que importa es poder generar un proyecto que tenga los votos suficientes, y si para eso tenemos que tomarnos 1 o 2 semanas, lo vamos a hacer, porque al final del día si llevamos un proyecto que no tiene los votos, no tiene ningún sentido la urgencia del gobierno, salvo que el gobierno lo que esté buscando con la urgencia es que el proyecto fracase y no exista el cuarto retiro. ¿Cuál es su postura respecto a esta iniciativa, avanzar en un cuarto retiro, y también cómo se perfila el escenario que se está dando, en particular en la oposición, para poder votar de forma alineada y tener los votos para que pueda ser aprobado? Yo creo que el cuarto retiro es el retiro de la clase media y por esa razón lo vamos a apoyar. Quienes van a poder retirar este cuarto retiro son justamente las familias de clase media, quienes más mal lo han pasado durante la pandemia. Hay muchos de ellos que aún no logran recuperar su empleo, quienes tienen empleo tienen con sueldos muy inferiores a los que tenían previo a la pandemia y con deudas mucho mayores. Y por esa razón vamos a apoyar este cuarto retiro. Lo que yo espero es que la oposición podamos tener una discusión técnica con altura de mira y busquemos realmente un proyecto que le permita dar viabilidad, que permita la unidad de la oposición y a partir de eso tener los votos en el Senado. ¿Podría ser un duro golpe para la candidata Yarna Proboste el que no se avance en esta materia, considerando cuál ha sido su postura sobre el cuarto retiro? Yo no creo que esto, independiente de cuál vaya a ser el resultado, sea un duro golpe para nuestra candidata. La senadora Yarna Proboste ha manifestado su intención de votarlo a favor y lo que hay en el Senado es una discusión de pares. Nuestra candidata Yarna Proboste no ha hecho una imposición a los parlamentarios, simplemente ha señalado que aquí tenemos que dialogar, a diferencia de lo que ocurrió con Sebastián Sichel, donde claramente sale muy derrotado después de lo que ocurrió ayer en la Cámara. Él trató de imponer una visión que no lo logró. En el caso del Senado, lo que ocurre con la senadora Proboste es una discusión entre pares y lo que esperamos es que hayan argumentos suficientes para convencer a aquellos colegas que todavía están indecisos o quieren votar en contra. ¿El escenario ha ido cambiando para avanzar en un cuarto retiro a partir de lo que significa esta posibilidad de convencer a quienes ya manifestaron que no estaban de acuerdo con nuevos retiros de fondos de pensiones? Y sumando a eso, ¿qué elementos son los que podrían hacer que quienes han estado en desacuerdo puedan cambiar su posición?
O sea, siempre, hasta que un proyecto no se vota en la sala del Senado, se pueden modificar las posiciones, podemos convencer a algunos otros colegas y conseguir los votos que faltan. Yo creo que aquí lo necesario tiene que ver con medidas que puedan eventualmente disminuir el impacto negativo que puede tener el cuarto retiro, y por eso queremos estudiar con detención la norma que aprobó la Cámara de Diputados, y por eso la importancia de escuchar al presidente del Banco Central, a la Comisión para el Mercado Financiero, de que ellos puedan hacer propuestas de qué manera se pueda minorar este impacto negativo que tendría el cuarto retiro en la economía y especialmente en la inflación. Por último, si se cumplen esas 2 semanas de análisis en la Comisión de Constitución, ¿podría esto estar votándose la penúltima semana de octubre, la primera semana de noviembre? ¿Cuándo más o menos se perfila? Probablemente esto se pueda estar votando la tercera semana de octubre o la última semana de octubre en la sala del Senado, pero yo en esto insistí, nosotros vamos a tratar de construir un acuerdo, y para esto es necesario poder discutir y poder avanzar en una solución técnica que le dé garantías y que resuelva las dudas de quienes están hoy día en contra de este proyecto o no han tomado posición aún, pero tampoco nos vamos a eternizar en una discusión como tuvo la Cámara de Diputados de más de 4 meses. Perfecto. Muchas gracias, senador. Gracias a ti. Bueno, ahí estaban las palabras entonces del presidente de la Comisión de Constitución, aclarando no tan solo lo que respecta a los plazos, sino que también cuáles son las estrategias que se van a comenzar a analizar para tratar de convencer a aquellos parlamentarios de la oposición que han manifestado desde ya que están en desacuerdo con este cuarto retiro de fondos de pensiones. Pero como les decíamos, no tan solo se debe convencer a la totalidad de los senadores de oposición, también se requiere, para alcanzar el quórum, que al menos un par de senadores del oficialismo puedan votar a favor para alcanzar esos 26 votos. Se especula con quienes están precisamente como candidatos a la reelección al Senado, por ejemplo, Iván Moreira, el mismo Manuel José Sandón, quienes ante la presión que pueda existir de sus electores pudiesen de alguna forma entregar un voto a favor en torno a este cuarto retiro, y con eso se podrían conseguir los 26 votos. No obstante, la situación que se está viviendo al interior de la propia oposición hace que la situación sea muy distinta y también más compleja para poder obtener los votos y que siga prosperando este cuarto retiro de fondos de pensiones. Pasemos precisamente a revisar palabras de senadores del oficialismo en declaraciones del senador Francisco Chaguán y también de otros senadores del mismo Renovación Nacional, que han dado ya a su parecer en torno a lo que significa este cuarto retiro de los fondos de pensiones, como el senador Jorge Castro. El Senado actuará con responsabilidad. No habrá cuarto retiro de fondos previsionales. Esto es una mala política pública que va a generar una espiral inflacionaria. En el Senado sabemos perfectamente que el pánico electoral o la ola de populismo no puede perjudicar efectivamente la economía de los más pobres, que son los que van a terminar pagando las consecuencias de esta medida irresponsable. Renovación Nacional está alineado en el Senado respecto de esta materia, como también el gobierno y el Congreso no han estado a la altura de trabajar de la mano para mejorar las pensiones. Las personas deben entender que no porque un candidato presidencial presione para lograr un objetivo, a ese candidato le va a ir bien. Yo creo que la gente, ¿qué es lo que necesita? La gente necesita tener un presidente que tenga una visión de país y una visión de administrar el país de la mejor forma posible para que le vaya bien a todos los chilenos. A mí me gustan los candidatos que tienen la claridad y que tienen una decisión de mejorar las futuras pensiones, y para eso el populismo tiene que quedar afuera. Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones de parlamentarios del oficialismo. También hace pocos instantes conversábamos con el senador David Sandoval, quien planteaba que está analizando cuál va a ser su voto en definitiva, pero de todas maneras él ya ha planteado que de todos los aspectos que se están analizando, incluso está la posibilidad de gestionar con el gobierno que, por ejemplo, el IFE se extienda hasta enero, se extienda, por ejemplo, el pago de diciembre y se haga este efectivo en enero, como una forma de poder ir compensando lo que significan los requerimientos de la población en términos económicos, y quizás si ese tipo de medidas se adoptan por el Ejecutivo, él votaría en contra. Así que va a haber una amplia negociación, tanto en el oficialismo como en la oposición, para ver si van a estar en definitiva los votos suficientes para que sea aprobado este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Viviana, Robert. Claro, la atención puesta en los parlamentarios que van a la reelección, también en el orden que puedan generar las candidaturas presidenciales, pero lo que está claro es que por lo menos un mes más, según lo acabamos de confirmar, va a haber discusión en torno a este cuarto retiro. Gracias, Guillermo, que estén tras de este clan. Gracias, que esté muy bien, Efraín. Gracias, Efraín.
Bueno, finalmente la Convención Constitucional ratificó el quórum de 2/3 para la aprobación de los artículos constitucionales y también, ojo con esto, la posibilidad de incorporar plebiscitos dirimentes en caso de no alcanzar ese umbral. Vamos a tomar contacto de inmediato con Josefina de la Fuente para saber cómo se vivió todo eso ahí en el ex Congreso. José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mira, hay mucha alegría, mucha satisfacción aquí en la Convención Constitucional porque finalmente, después de 3 días y medio de votación, se despachó el reglamento general de la Convención Constitucional. Ahora, eso sí, todavía nos quedan 4 reglamentos, pero se mira el vaso medio lleno que ya se terminó con este reglamento que era fundamental y también se abordó un tema que era protagonista en la discusión respecto a la aprobación, el quórum para aprobar las normas constitucionales. Como tú decías, finalmente el Pleno de la Convención Constitucional decidió ratificar el quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales por 96 votos a favor, 54 en contra y una abstención. Votaron a favor de este quórum de 2/3, entre todas las personas que votaron, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, y también la machi Francisca Linconada, uno de los pocos representantes de los pueblos originarios, entonces, que respaldaron este quórum de 2/3. Antes de votar y de respaldar este quórum de 2/3, lo que se hizo fue votar una indicación que proponía el Partido Comunista, Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente, que buscaba bajar el quórum de 2/3 a 3/5. Pero finalmente esa indicación se rechazó con 90 votos en contra y por tanto se procedió entonces a ratificar lo que ya estaba aprobado en general, este artículo 94 entonces, que ratificaba que las normas se aprueban con un quórum de 2/3. Pese a que el Partido Comunista perdió en esta indicación, ellos decían que estaban conformes porque al menos fue el Pleno de la Convención el que decidió por mayoría cuál iba a ser el quórum que iban a necesitar entonces para aprobar estas normas constitucionales y además dijo que estaban bien contentos el convencional, por ejemplo, del Partido Comunista Marcos Barraza, porque se abrió la puerta para el plebiscito dirimente. Ya les voy a dar más detalles de eso. Antes escuchemos lo que dijo entonces Marcos Barraza del Partido Comunista y Fernando Atea respecto a qué significa que se haya zanjado ya finalmente este quórum de 2/3. Es evidente que hoy hubo una mayoría al interior del Pleno de la Convención Constituyente que estimó perseverar con la regla de 2/3. Nosotros, sin duda, y como quedó expresado en la votación, estamos en desacuerdo con ello, pero nuestra conducta siempre será democrática y en ese sentido respetamos y vamos a seguir trabajando con la misma fuerza que nos caracteriza en la aprobación de las normas constitucionales. No nos vamos a amurrar, no nos vamos a amargar. Yo diría que la Convención ha ratificado su soberanía y eso es muy relevante. Hoy se aprobó también la existencia del plebiscito dirimente y ese es un paso importantísimo. Hay quienes creían que el quórum de aprobación de las normas constitucionales no podía ser fijado por un órgano distinto a la Convención. Hay quienes creían que ese quórum estaba fijado por la propia Constitución. Ambas ideas se encuentran en la aprobación del artículo 94 y 95 del reglamento. Hay quienes dirán la Convención decidió que las normas constitucionales se aprueban por 2/3, otros dirán esta es una cuestión que estaba ya decidida. Respecto de los plebiscitos dirimentes, hay un acuerdo de las fuerzas políticas en la Convención. Para la implementación de ese plebiscito dirimente son necesarias reformas normativas, lo que quiere decir legales y constitucionales, que no son competencia de la Convención Constitucional, sino del Congreso. Les decía yo que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, también respaldó este quórum de 2/3 y ella explicó sus razones en su cuenta de Twitter. Dijo que había sido una votación difícil, pero su voto era un llamado al gobierno. Dice ella, acá respetamos la palabra y la Constitución, esperamos de su parte la misma reciprocidad, dice entonces la presidenta Elisa Loncón. Quiero recordar además que hace algunas semanas se decidió que se iba a votar el quórum de 2/3 por una mayoría simple y eso fue bien importante porque finalmente no se obtuvieron, podríamos decir, los 2/3 para respaldar los 2/3. Se obtuvo 96 votos a favor, que es un poco más de los 3/5, así que la decisión que tomaron la semana pasada de facilitarle el camino al quórum de los 2/3 fue acertada para quienes entonces respaldaban que 103 convencionales tuvieran que aprobar las normas constitucionales. Escuchemos lo que dijeron convencionales de la Democracia Cristiana y también de un sector de Chile Vamos que estaban conformes en general por esta decisión que había tomado el Pleno de la Convención. Hoy día el Pleno Soberano de la Convención ha ratificado el quórum de 2/3 y por lo tanto queda atrás ahora
todo cuestionamiento al origen de este quórum, ya no hay que seguir con este debate, este tire y afloja respecto de los quórum. Llegó el momento de empezar a discutir los temas más sustantivos, los temas profundos, los temas de fondo, pero con un quórum de 2/3 para aprobar dichas normas, lo que nos lleva a lograr acuerdos, a que esta nueva constitución no sea sectaria, que sea inclusiva, una constitución que nos convoque a todos, que nos representa a todos. Ese es el mérito de la regla de los 2/3. Hoy día parte un nuevo desafío. No nos podemos quedar tranquilos simplemente con esta aprobación o ratificación de la norma de los 2/3. Parte un nuevo desafío que es empezar a construir mayorías que nos permitan alcanzar grandes acuerdos y construir esa casa común, esa casa de todos. Ese es el desafío que se inicia hoy día con el trabajo de contenidos de la nueva Constitución. Los plebiscitos dirimentes son hasta el minuto temas que se están discutiendo y no se han aprobado por completo. Eso viene en un reglamento posterior, en el reglamento de participación ciudadana. Cuando esté aprobado, nos referiremos a él. En lo inmediato, señalar que no nos gusta esa norma. No le gusta la norma de plebiscitos dirimente al convencional de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg. Lo cierto es que se le abrió la puerta a este plebiscito dirimente, pero todos los detalles, la bajada de ese plebiscito dirimente, se tienen que normar en el reglamento de participación popular. Pero si es que se aprueba así como está, ¿qué significa? Que, por ejemplo, las normas que no alcancen un quórum de 2/3 luego de 2 votaciones, pero sí alcancen una mayoría de cerca de 3/5, entonces se podrían someter a un plebiscito dirimente, pero no todas esas normas se van a plebiscitar, sino que es el pleno de la convención el que va a decidir el listado, podríamos decir. Y antes de cerrar, quiero también responder alguna pregunta que pueda tener la ciudadanía respecto a ¿se puede cambiar nuevamente este quórum de 2/3 para las normas constitucionales? Es difícil porque se estableció una especie de candado que dice que el artículo 94, el que ratifica el quórum de 2/3, va a necesitar 2/3 para ser modificado. El resto de los artículos se pueden modificar por una mayoría, pero ese en particular necesita entonces que 103 convencionales quieren modificarlo para que se rebaje este quórum de 2/3 que quedó, así que es un camino, por cierto, muy difícil. José, y yo tengo la última pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuándo se terminaría de votar todo este reglamento y empezar al fin a escribir la Constitución? Mira, sin duda es la pregunta del millón. Ahora yo quiero decir que, claro, a la ciudadanía probablemente le parece complicado ver cuál es la relevancia del reglamento, pero es muy importante, son las reglas del juego y por tanto ellos han avanzado a un muy buen ritmo, hay que decir eso. Dicho eso, claro, quedan 4 reglamentos todavía. Yo estoy bien optimista, pero todavía quedan 4. Participación popular, participación y consulta indígena, el de ética y el de asignaciones. Tenían como meta el viernes 1 de octubre, pero yo en mi escepticismo digo que yo creo que eso se va a extender hasta la próxima semana y van a tener que añadir un poco de días porque son hartas indicaciones. El de participación popular tiene muchísimas indicaciones, así que no va a ser tan rápido, pero van a un buen ritmo, van a un ritmo ágil y por tanto hay optimismo de que pronto ya se pueda discutir la Constitución propiamente tal. Bien, por lo que dice José, entonces tal vez la semana que viene podría haber humo blanco acerca del reglamento ya para empezar a escribir los artículos. Esperemos que sea así. Muchas gracias, José. Bueno, teníamos recién todo el análisis político de lo que está por venir en el trámite legislativo del cuarto retiro concentrado en el Senado, pero ¿qué efectos económicos tiene si es que sigue avanzando? Se ha hablado tanto del impacto, por ejemplo, en la inflación. Tenemos ya la comunicación con María Luisa Carrión para profundizar, para que escuchemos también qué es lo que dicen los economistas en torno a este tema. María Luisa. Hola, María Luisa. Hola, buenas tardes. Claro, es la preocupación que han manifestado desde un comienzo que cuando comenzó, valga la redundancia, a discutirse este cuarto retiro, que aún, hay que decirlo, aún le queda un largo trámite, todavía falta el Senado, no es una ley para que las personas no se confundan, pero claro, hay preocupación, no solo desde los ministros de Estado que lo manifestaban durante la jornada de ayer, sino también por parte de los expertos. En lo concreto, en las cifras, hay cerca de 9 millones de personas que todavía pueden solicitar su cuarto retiro, son cerca de 8.900.000 las que pueden solicitarlo, en su mayoría son hombres, más de 5 millones y más de 3 millones de mujeres aún tienen fondos para poder hacer este cuarto retiro del 10%. Más de 3 millones de personas no lo pueden hacer porque ya lo han retirado todo en las ocasiones anteriores, pero hay cerca de 9 millones entonces que lo pueden hacer si es que se aprueba esta ley en el Senado finalmente. La preocupación está en los ministros de Estado, lo dijeron apenas terminó la votación durante la jornada de ayer, preocupación por la inflación, por las tasas de interés, también por el impacto en el dólar. Eso es lo primero que vamos a pasar a escuchar, qué fueron lo que dijeron los ministros de Estado después de la discusión en el Congreso. Lamentamos la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de cuarto retiro.
Como hemos dicho, esto puede tener implicancias importantes y de forma negativa sobre las pensiones de los chilenos y además hoy en día seguramente causar inflación. Seguiremos conversando porque quedan etapas legislativas ahora en el Senado y trataremos de convencer a los senadores de estos efectos tanto en las pensiones como, ¿no es cierto?, en la inflación. Tenemos disponible hoy día el IFE universal y creemos que desde ese punto de vista, con las ayudas disponibles, deberíamos tratar de no afectar las pensiones ni generar mayor inflación. Muchos parlamentarios, pensando única y exclusivamente en su futuro electoral, estuvieron disponibles para aprobar aquello que tantas veces le dijeron a los chilenos y las chilenas que era malo. La invitación son dos: al Senado a mantener la posición que han mostrado muchos de los senadores y senadoras, y la segunda es a que los chilenos valoren la consistencia a la hora de elegir a sus líderes. Ahora, pese a todas estas advertencias que no solo se dieron durante la jornada de ayer, sino que han sido semanas en las que se ha advertido los efectos negativos que puede tener en la economía, hay muchas personas que quieren retirar su retiro del 10%, el cuarto retiro del 10%. Entre las razones que nos daban durante esta mañana, por motivos de salud, para poder hacer, por ejemplo, odontología, frenillos, nos decían algunos, para pagar las universidades de sus hijos y que ellos no queden con deudas por créditos. Nos decía otra señora con la que conversábamos durante esta jornada, también sinceraban que quieren, por ejemplo, que es la oportunidad para terminar de arreglar sus casas, agrandarlas, ponerlas bonitas, nos decían, y otros decían que producto de la incertidumbre que todavía tiene la pandemia del COVID-19, que no saben si es que pueden perder su empleo, por si alguien se enferma, prefieren tenerlo ellos en sus bolsillos ahorrado ese dinero, entre muchas más de las razones con las que pudimos encontrar durante esta jornada en los testimonios que pudimos recoger para ustedes. Estas son parte de las historias que encontramos y las pasamos a escuchar también a continuación. Yo lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? No tengo deudas, pero sí me gustaría dejar a mi hija con la universidad pagada. Sí, necesidad inmediata de salud y bueno, yo creo que el dinero es de nosotros en el fondo. Así que sí, yo lo retiraría. Para arreglar la casa, para eso. Yo creo que es necesario, el que puede que lo saque. Yo por lo menos no lo puedo sacar porque ya no tengo. Sacaría todo el dinero que me queda, el 100%. ¿Por qué? Porque de verdad estamos en una pandemia, mucha gente sin trabajo y de verdad uno lo necesita. Claro, ellos dicen incertidumbre, no saben lo que puede pasar en el futuro con la pandemia, si pueden perder sus empleos, entonces prefieren tener su dinero en sus bolsillos, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que dicen también los expertos? Concuerdan un poco con lo que dice el Ejecutivo, dicen que hace unas semanas ya se está viendo los impactos por producto de que este tema ya se está discutiendo en la opinión pública, en el Congreso. También hay que agregar lo que está ocurriendo en China, pero en lo concreto va a afectar, por ejemplo, en el valor del dólar, que ya está subiendo, en la renta fija que se ha visto afectada, y en lo que también ya otros expertos y el gobierno mencionaba en el tema de la inflación y en las tasas de interés. En cuanto a los fondos afectados, allí nos decían que los mayormente que se iban a ver impactados era el E y el D. ¿Por qué el E? Porque el 95% es en renta fija, que ya decíamos que se había visto afectado, y porque el 90% de ese 95% está en instrumentos nacionales. Parte de lo que pudimos conversar también esta mañana entonces con expertos en esta materia, que nos explicaban un poco cómo funciona y cuáles serían los efectos negativos de aprobarse este cuarto retiro. Es lo que pasamos a escuchar también ahora. Cuarto retiro de fondos de pensiones no va a ser algo bueno ni para la economía ni para los mercados. Seguramente va a traer volatilidad, una mayor sensación de riesgo, y eso se va a manifestar tanto en subidas del dólar como también en caídas en acciones y en renta fija. Hemos visto lo que ha pasado este año con el fondo E y las caídas que ha presentado de casi 10%, algo que no había sucedido anteriormente. Y en general las señales que se envían a los inversionistas y a la economía en general son de temer, en el sentido que no hay incentivos para invertir cuando un sistema financiero se está descapitalizando. Yo lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? No tengo deudas, pero sí me gustaría dejar a mi hija con la universidad pagada. Sí, necesidad inmediata de salud y bueno, yo creo que el dinero es de nosotros en el fondo. Así que sí, yo ahí lo escuchábamos entonces a la voz del experto que nos explicaba finalmente cómo esto puede influir en la economía. Finalmente son decisiones que se van a tener que ahí sopesar en el Congreso, sobre todo en el Senado, cuando se discuta finalmente este proyecto de ley para ver si se puede convertir en ley. Son casi 9 millones de personas los que tienen entonces recursos
recursos para poder retirar, pero claro, está ya en la decisión de los senadores si es que finalmente aprueban o no esta iniciativa. Sí, como también lo planteaba recientemente Guillermo, al menos 3 a 4 semanas es lo que dicen que ellos quieren como tiempo para discutir este cuarto retiro. Gracias por el reporte, que estés muy bien, Marilú. Vivi, vamos a hablar ahora de... No sé si para ti es una buena noticia. Para mí creo que es una buena noticia. Lo del toque de queda. Lo del toque de queda, claro. Llevamos 558 días en toque de queda. Esta es la última noche con toque de queda. Ya a partir de mañana jueves a la noche, ustedes podrán disfrutar todas las horas que quieran de noche. Bueno, va a cambiar el horario de, por ejemplo, el transporte público, el comercio, los restaurantes, los cines, los bares. Todo eso va a cambiar y lo vamos a revisar en la siguiente nota. Son las 11 de la mañana y estos repartidores esperan que suene el celular para comenzar su día laboral. Saben que este horario no es de los mejores, pero todo sirve para el bolsillo. ¿Y cuál es el mejor horario? De noche. De noche. Como desde las 7:30 hasta las 11. Ahí hay más pedidos. Sí, hay más pedidos. Y muchos más pedidos podrían recibir la noche de este jueves y madrugada del viernes, cuando los restaurantes cierren más tarde y el toque de queda llegue a su fin. Por esa parte sí, cerrarían más tarde y uno pues haría otra plática extra. Sería bueno, claro, porque si hay trabajo, ahí vamos a estar nosotros. Y ahí también estarán quienes hace rato esperan disfrutar de una larga noche. Oh, sí, porque hasta las 12 era como restringido, entonces uno queda así como mirando para otro lado. ¿Ya organizaste tu carrete para el viernes? Sí, para el sábado. Yo soy más de ir a conciertos. Ah, mira, ya. Por ejemplo, los eventos grandes, yo tenía entradas compradas. Yo volver a carretear como antes, si se puede. No sé, disco, pub en la noche, sí, bacán. Si usted está así de motivado, ponga atención, porque no todos los bares y restaurantes tendrán el mismo horario de cierre previo a la pandemia. Es el caso de Ramblas en Manuel Montt, que invita a sus clientes a seguir carreteando temprano. Creo que los horarios van a ser de cierre un poco más temprano. Es que tratar de hacer todo más temprano, cosa también tener más calidad de vida. ¿Más o menos a qué hora? No sé, estamos hablando de las 2, 3 de la mañana. ¿Y cómo era antes, prepandemia? ¿A qué hora cerraban? No, nosotros acá, por ejemplo, en Ramblas podríamos cerrar a las 5 de la mañana. En la sanguchería Tomate Paltamayo piensan cerrar a las 4 de la madrugada y por eso ya están solicitando personal. Se están abriendo nuevas vacantes en este rubro y lo importante es que, bueno, no soltaron la noche y ya vamos a poder extender el horario del carrete ya para la gente. Y si hay noche más larga, también hay transporte extendido. La Red Metropolitana de Movilidad anunció que se reactivarán los recorridos nocturnos a partir de las 12 horas del viernes. El país necesita que la gente salga a trabajar, tener locomoción. Puede ser bien para la gente que trabaja hasta tarde, pero también puede ser perjudicial para los choferes. Bien que vuelva, pero hasta una cierta hora. Y se vio reflejado también de que se pueden cerrar los supermercados, los retail más temprano. Claro, porque esa es otra interrogante. ¿Qué ocurrirá con el horario de cierre de los centros comerciales? Desde Open Plaza y Costanera Center explicaron que por el momento este se mantendrá a las 20 horas, mientras que en Parque Arauco y Mall Plaza aún no está definida una extensión. Un debate que de hecho comenzó antes de la pandemia. Ya habíamos tenido conversaciones con los centros comerciales señalando que era necesario la disminución de la jornada, son demasiado extensas. Recordemos que pre-pandemia habían centros comerciales que trabajaban hasta las 10 de la noche. Creemos nosotros como asociación que un cierre a las 8 probablemente resguarda la vida de los trabajadores. No sirve para nada que cierre más tarde el comercio. La gente se acostumbró a hacer todo más temprano. Uno antes se da la vuelta con los amigos y toda la cosa, ahora uno va a hacer las cosas rápido y chao. No es necesario tener los malls y todo esto abierto, hay gente que igual tiene familia. En su mayoría los supermercados mantendrán el horario actual y algunos cines como Hoyts ya anunciaron funciones de trasnoche. Son parte de los cambios que tendrá el país con el fin del toque de queda y ahora habrá que ver cómo se adecúan los chilenos a las noches extendidas. Bueno, ya estamos de regreso y les parece que hagamos una revisión de las cifras que ha entregado durante la jornada del Ministerio de Salud. Se reportan 525 nuevos casos y 6 muertes asociadas al COVID-19. La autoridad sanitaria notifica 46.433 exámenes PCR con una positividad que desciende. Así que estas son buenas noticias. Está en un 1,0% a nivel nacional. Actualmente hay 4.021 pacientes en etapa activa y ninguna región disminuye los casos en estos últimos días. Es una tendencia que se ha dado durante las últimas semanas. La variación de los nuevos contagios es de un 45% si es que se considera
La semana anterior, en relación a la red asistencial, 386 personas están internadas en las unidades de cuidados intensivos, 280 conectados a ventilación mecánica y hay un total de 334 camas críticas. Si bien se ve un cierto aumento, hay cifras que se siguen manteniendo en un rango bastante positivo. Podríamos estar viendo, Vivi, tal vez los efectos de las fiestas patrias. Tal vez, porque antes de las fiestas patrias teníamos 3.000 casos activos, ahora tenemos 1.000 más, ha aumentado un poco. Vamos a ver también en los próximos días si esto se termina por disparar con la llegada ya de la variante Delta, que está muy presente en nuestro país, o si retroceden nuevamente los casos y llegamos a estos 3.000 casos activos a los que ya habíamos llegado antes del 18 de septiembre. Crisis migratoria en el norte. El gobierno ya anunció que va a disponer de albergues para los inmigrantes que están llegando al norte de nuestro país. Y por otro lado, en la arista política de todo esto, la oposición anunció también una interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Va a tener que comparecer ante el Congreso para dar explicaciones de lo que ha pasado finalmente en el norte con esta llegada masiva de inmigrantes. Ignacia Jiménez nos tiene todos los detalles. Ignacia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Partamos por el tema de los albergues, que es el anuncio que hace ayer en la tarde el gobierno. Son puntualmente 2 espacios temporales que se van a habilitar para que personas que llegan desde el extranjero por las fronteras de la zona norte de nuestro país, en la región de Tarapacá, puedan permanecer de manera temporal. Uno va a estar en la comuna de Colchane. Ahí se van a trasladar una especie de contenedores móviles para crear habitaciones para poder mantener a estas personas que llegan ahí, a este pueblo en la frontera norte de nuestro país, y lo otro se va a transformar en un albergue en la ciudad de Iquique. De momento eso sería en una iglesia. Eso sí, no son albergues para que estas personas que llegan desde el extranjero se queden por un largo tiempo, por una larga estadía. Han dicho que son de manera temporal y que lo que buscan es poder facilitar su tránsito hacia otros destinos del país y evitar que veamos escenas como las que vimos durante el fin de semana, de personas pernoctando en las calles, enfrentándose con los vecinos de la ciudad de Iquique para intentar descongestionar un poco la situación que se está viviendo en nuestro país, y que en muchos casos se han denunciado también la vulneración de los derechos de estas personas que migran hacia nuestro país. Los quiero invitar a que revisemos hoy día la explicación que dan desde el Departamento de Migraciones de nuestro país de la razón que los lleva a tomar esta decisión de crear estos albergues, y también cómo se ha tomado el alcalde de Colchane esta instalación que se va a hacer en su comuna, una comuna que sabemos ha estado bastante presionada por la situación migratoria durante los últimos meses. Con UNICEF se están poniendo centros, albergues, principalmente orientados hacia niños y adolescentes, y los gobernadores están trabajando con temas de movilidad. Por lo tanto, había residencias y nuevamente el trabajo de UNICEF para establecer nuevas residencias, más albergues, o sea, funciona como ambas en este caso específico. Lo segundo, ahí también las organizaciones internacionales y los gobernadores, especialmente los de Tarapacá, definieron que la solución era que estas personas fueran acogidas por sus comunidades, sus familiares, sus conocidos. Por lo tanto, Nos sorprende, ya que no estábamos informados sobre la iniciativa del gobierno de instalar refugios o campamentos en Colchane para inmigrantes, toda vez que tenemos conocimiento de que el Fisco de Chile no dispone de tierras en este pueblo. Por tanto, al pertenecer a las comunidades indígenas, conforme al artículo 6 y 7 del Convenio 169, necesariamente, para cualquier medida administrativa que establezca el gobierno, debe consultar a las comunidades respectivamente. Vamos a ver cómo se soluciona también esa situación en la comuna de Colchane, cómo se da ese diálogo de las autoridades para instalar este albergue temporal, que lo que busca es poder darle una mayor facilidad a estas personas que ingresan por la frontera norte de nuestro país. Otro punto es lo que está pasando hoy día en la ciudad de Iquique. Si bien han disminuido la cantidad de personas que pernoctan en la calle, en el sector de la playa, de la costanera de la ciudad de Iquique, ha aumentado la presión sobre el terminal de buses de esa ciudad. Se dejó ver durante esta mañana gran cantidad de personas esperando poder tomar un bus con destino a otras ciudades de nuestro país, e incluso personal de la Policía de Investigaciones que llegó hasta ese punto para hacer la autodenuncia de estos migrantes que en su mayoría han ingresado de manera irregular a nuestro país. Pudimos conversar con algunos de ellos en nuestro equipo de Contigo en la Mañana, que se encuentra en la zona. Ellos
comentaban que lo que quieren es poder llegar a su destino. Muchos de ellos tienen familia en otras ciudades de Chile, incluso personas que tienen a sus hijos hace ya varios años en nuestro país y que lo que buscan es poder reencontrarse con sus familias. Incluso desde la gobernación de Tarapacá se ha puesto a la disposición de algunos pasajes para lograr esta unificación familiar, pero no da abasto para la cantidad de personas que está justamente en la ciudad de Iquique esperando poder cambiar su destino e ir hacia otro punto de nuestro país. Revisemos el testimonio de estas personas. Yo quisiera que por lo menos a uno le prestaran la ayuda de que lo trasladaran a uno a Santiago. Uno no está pidiendo llegar a calles, en las calles, ni molestar a nadie aquí en Chile. Yo tengo donde llegar, pero en eso no me han ayudado. Yo necesito salir de aquí, definitivamente. Quiero conseguir un trabajo, vengo a trabajar, vengo a luchar por lo mío. Quiero un alquiler, que nos puedan apoyar, un alquiler, que no nos corran, porque verdaderamente ya no tenemos, pues. Nos quedamos aquí por falta, no falta, sino que nos estafaron y nos quedamos en la calle prácticamente. Tengo a mis hijos, tengo a mis nietos y quiero un techo, pues. Es preocupante la situación que hay en la zona norte, tanto que ha preocupado también a las autoridades locales, los gobernadores de las regiones de Arica, de Tarapacá y de Antofagasta, que son las tres regiones que se ven más presionadas por el ingreso de migrantes de forma irregular a nuestro país. Han decidido hoy día emplazar directamente al gobierno central, al Ejecutivo, al ministro del Interior. Le hicieron una invitación a ir a la zona y de lo contrario también invitaron a los parlamentarios a poder ayudarlos con otro mecanismo para presionar al Ejecutivo. Estamos hablando de que se haga una interpelación al ministro del Interior y al menos esa solicitud de parte de las autoridades ha tenido una recepción por parte de algunos parlamentarios de la zona norte de nuestro país que ya aseguraron que van a buscar las firmas para poder hacer esta interpelación para que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, concurra hasta el Congreso Nacional, hasta la Cámara de Diputados a dar las explicaciones y a explicar también aquí cuál es el plan, cuál es la idea que se busca por parte del Ejecutivo con qué hacer con estos migrantes que han llegado de forma irregular. Revisemos esas declaraciones. La crisis migratoria ha traído también una tremenda crisis humanitaria y en el norte de Chile lo estamos viviendo. Por eso voy a interpelar al ministro del Interior para que nos explique en el Congreso en qué consiste el plan del gobierno. Ojalá respuestas que sean integrales, que no sean solo de una mirada. Necesitamos que haya integralidad para abordar esta crisis migratoria y humanitaria. Y creo que aquí hay que dar respuestas. Eso es lo importante. Queremos saber cuál es el presupuesto del gobierno adicional que están comprometiendo para abordar desde el norte, junto con los municipios, esta crisis migratoria. Queremos saber respuestas. Y por eso espero que tengamos un debate serio y donde el gobierno se comprometa a acciones concretas. Por eso es que nos hemos reunido los gobernadores de Arica, de Tarapacá y de Antofagasta para pedir que el ministro del Interior dé cuenta de esta situación. Se requieren medidas urgentes, se requiere un trato humanitario para enfrentar esta situación. Por eso es que estamos pidiendo a todos los parlamentarios que, por favor, hagan esta interpelación. Si el ministro del Interior no quiere venir acá a conversar, a buscar nuevas soluciones, les pedimos a ustedes, parlamentarios, que hagan lo que tienen que hacer. El rol de ustedes es fiscalizar. Y aquí no se está actuando como se debe. El rol del Ministerio del Interior es ofrecer seguridad y protección a todos. Incluso hoy día, Roberto, el gobernador de Tarapacá estaba en reuniones en el Congreso Nacional acá en Valparaíso con senadores y diputados para conversar también sobre esta situación migratoria. Vamos a ver qué ocurre ahí también con esta lista política que se abre en contra del gobierno por esta situación que se está viviendo en la zona norte de nuestro país y también atentos a lo que vaya a ocurrir con esta implementación de estos 2 albergues que ha prometido la autoridad para poder hacer al menos un espacio temporal de acogida a estas personas que cruzan muchas veces el desierto de noche en condiciones bastante precarias y extremas y que al menos lo que se busca con estos albergues es poder darles, al menos de manera momentánea, un espacio donde poder estar mientras intentan llegar también hacia su destino final, que muchas veces no es la zona norte de nuestro país. Sí, en la mayoría de los casos no es la zona norte, la mayoría quiere llegar a Santiago, otros, por ejemplo, a la región de Valparaíso, y tú bien decías, una solución momentánea, porque siguen pasando inmigrantes, hay muchos problemas en Colchane y en Iquique, también se ha ofrecido trasladarlos hacia el sur de nuestro país, pero ojo, porque puede ser una solución momentánea que también puede traer problemas a otras regiones porque el problema luego se va trasladando hacia el sur y eso el gobierno también va a tener que explicar cómo poder solucionarlo. Gracias, Ignacia.
Cambiamos de información para contarles que aumentan a 2 los trabajadores heridos por un ataque incendiario en Carahue, un hecho que también dejó 5 camiones quemados. Esto no es lo único ocurrido en la macrozona sur, también en Leu otro ataque termina con máquinas forestales y un camión quemado. Tenemos el reporte de Pato Angulo que nos va a contar de estos hechos. Pato. Hola Vivi, buenas tardes. Son 2 hechos que han ocurrido durante esta mañana casi en paralelo, la denominada macro zona sur, atentados incendiarios en donde hay trabajadores que han resultado heridos, maquinaria que ha sido siniestrada en la región del Biobío y en la región de la Araucanía. Vamos a comenzar con lo ocurrido en Leu, en la región del Biobío, en donde en horas de esta mañana, de acuerdo a lo que se señala de manera preliminar, serían 15 sujetos los que habrían concretado el robo de un camión donde habrían amenazado a su conductor, posteriormente habrían quemado esta máquina y habrían sustraído además un furgón, un vehículo en el cual se desplazaron posteriormente a una faena forestal, específicamente una faena de la empresa Coñaripe, en donde habrían procedido a quemar al menos 4 máquinas forestales en ese sector. Esto generó mucha conmoción, puesto que ha ocurrido a pocos kilómetros del centro de la ciudad, de sectores residenciales, y esto además se apreciaba desde distintos puntos debido a que fue ocasionado en un sector en altura. Vamos a revisar de hecho un ambiente que tenemos, hay un video en donde se aprecia lo ocurrido durante esta mañana y sus consecuencias. Le prendieron fuego a las máquinas que están cortando los árboles allá en el cerro. Se escuchan súper fuertes las explosiones. Bueno, se trata del segundo hecho que ha ocurrido en esta semana en la provincia de Arauco, luego que encapuchados además habían quemado hace algunos días 3 camiones en plena zona urbana de Contulmo. Hay que precisar además que en ese lugar, Vivi, fue encontrada una pancarta presuntamente firmada por el movimiento Resistencia Mapuche Lafkenche, quienes piden libertad a comuneros recluidos y condenados en la cárcel de Leu. Ese es uno de los hechos que ha ocurrido durante esta mañana. Vamos a contarles además de lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía, en Carahue, en ese lugar donde se señala ahora que serían 3 los trabajadores que han resultado heridos y además se da cuenta de 5 camiones quemados en un ataque incendiario registrado en Carahue, en la región de la Araucanía, un hecho que ocurre en el sector denominado Trobolhue, en la zona costera de la provincia de Cautín. Hay personal de control de orden público que apoya a funcionarios de la subcomisaría Carahue que se habían trasladado además a ese hecho para poder dar cuenta de qué es lo que había ocurrido y qué es lo que se señala que transcurre en horas de esta mañana, que hay ahí transportistas forestales que se encontraban también en ese sector, estaban recabando más antecedentes sobre este ataque en el que resultan estos 3 trabajadores heridos y que han sido ya trasladados a centros asistenciales. Vamos a escuchar qué es lo que señalaba precisamente uno de estos trabajadores y qué es lo que ha señalado el delegado presidencial de la zona con respecto a este nuevo hecho de violencia ocurrido en la región de la Araucanía. Nosotros tenemos una persona baleada con pedregón en las piernas. Como decir, un llamado, yo creo que un llamado a la autoridad, yo creo que ya está de más, pues, o sea, ya es demasiado lo que se está viviendo, pues. Lamentarlo por las familias. Bueno, eso es lo que se ha señalado. Hay una investigación, lógicamente, que está en curso para poder establecer cómo ocurren estos hechos. Lo singular es que se trata de 2 ataques incendiarios que ocurren prácticamente en paralelo en esta denominada macrozona sur, uno de ellos en Leu, el otro hecho en Carahue, en ese caso de mayor consideración, puesto que estamos hablando que acá hay trabajadores que han resultado heridos. Vamos a escuchar qué es lo que se ha señalado ahora por parte del delegado presidencial y qué es lo que se ha señalado también de parte de la Asociación de Contratistas Forestales. Un grupo de sujetos portando armas largas atacaron a conductores de una faena forestal. Producto de este ataque cobarde en contra de trabajadores que nada tienen que ver con las demandas de grupos terroristas, 3 personas resultaron lesionadas con disparos de perdigones y se encuentran, gracias a Dios, fuera de riesgo vital en un centro asistencial del sector. Asimismo, 3 camiones resultaron incendiados. Esta situación, la verdad, es que está siendo intolerable para nosotros los que trabajamos en el bosque. Responsabilizamos directamente al gobierno en las malas políticas, la cero planificación y la cero inteligencia y prevención de estos atentados. Ellos son los...
Bueno, hay un hecho que está siendo investigado y también tenemos ahí imágenes de lo que está ocurriendo en el hospital de Carahue, hasta donde han sido trasladados estos trabajadores que han resultado heridos. Es un segundo hecho que ocurrió en esta semana de violencia en esa región. Recordemos hace algunos días, el lunes, un carabinero además resultó herido con lesiones en su rostro, lesiones atribuibles a perdigón. Y ahí hay un emplazamiento directo que se hace de parte de la Asociación de Contratistas Forestales al gobierno por estos episodios que han ocurrido durante esta jornada. Perfecto, gracias por el reporte, Pato. Quedamos especialmente pendientes de la evolución de salud de estos trabajadores heridos. Gracias, Pato. Muy bien. Informe internacional de Carlos Grech. A esta hora el ministro del Interior se refiere a la crisis migratoria. Escuchamos. Queremos hacer algunos comentarios. Queremos comenzar diciendo que el trabajo de la política migratoria de este gobierno ha sido un compromiso desde el primer día. Y lo quiero graficar solamente en algo que es tremendamente importante y que pareciera que a muchos se le olvida. Tuvimos una ley migratoria anacrónica, una ley migratoria absolutamente desfasada con la realidad por más de 40 años. En el primer gobierno del presidente Piñera se presentó ese proyecto de ley que recogía la experiencia acumulada de todas estas décadas, de los cambios en el mundo, de los cambios en Chile, de la posibilidad de que Chile fuese un destino migratorio distinto a como se veía en los 70, de un desarrollo económico del país que por supuesto hacía ver a Chile de manera distinta, ya no solamente en las fronteras más cercanas, sino que también en el resto de Sudamérica, Latinoamérica y, por qué no decirlo, en el mundo. Y esa ley que se presenta, o ese proyecto de ley que se presenta en el primer gobierno de Sebastián Piñera, recién se puede promulgar en este segundo periodo presidencial del presidente Piñera. Lo cual habla de un compromiso único, un compromiso de administrar la realidad migratoria desde el primer periodo del presidente Piñera. Y esto quiero ser muy claro. Hay muchos que hoy critican, hay muchos que hoy apuntan con el dedo, hay muchos que hoy dicen que este gobierno no se ha preocupado, pero perdón, estamos hablando de décadas en los cuales nadie logró prever en ese momento cuál era la situación migratoria a la cual se estaba exponiendo Chile justamente por esta nueva relación que existía entre Chile, por supuesto, y los países fronterizos y países también más lejanos. Sin ir más lejos, cuando Chile envía el año 2010 algunos ciertos representantes a Haití, sin ir más lejos con respecto al terremoto, algunas fuerzas de paz, en ese momento también comienzan a llegar ciudadanos haitianos porque comienzan a conocer a Chile a través justamente de la fuerza de paz. Y es tanto así que el año 2017, por poner un año de corte, ingresaron a Chile entre ciudadanos haitianos y ciudadanos venezolanos cerca de 120.000 personas. Solamente nacionalidad haitiana, más otros 100.000 de nacionalidad venezolana. Y ingresaban como turistas y cambiaban su estatus migratorio dentro de Chile. Hoy, en lo que va este año, han ingresado de manera irregular, por paso clandestino, algo así como 25.000 personas. Vale decir casi un 10% de lo que ingresó ese año 2017. Pero ¿cuál era la situación en ese momento? Que ingresaban por el aeropuerto de Santiago como turistas, muchos de ellos lamentablemente engañados. Lo vi personalmente como llegaban a las distintas comunas, le habían ofrecido un trabajo, una casa, el otro día que llegaban, un engaño. De eso se hizo cargo este gobierno, con una ley que por supuesto recogía aquello, y también se hizo cargo este gobierno el año 2018 cuando con medidas administrativas puso freno, ¿cierto?, a esa estafa a la cual estaban expuestos lamentablemente cientos de miles de migrantes que llegaron a Chile como turistas. Por lo tanto, hay una historia en esto que contar. Y he querido dedicar los primeros minutos a hacer un poco de historia, porque a veces pareciera que todo comenzó ayer, pareciera que todo comenzó con las imágenes del sábado. No todo comienza ahí. Y haciendo historia con respecto a lo del sábado y haciendo historia con el tráfico lamentable de migrantes que está expuesto la macrozona norte. Digo tráfico porque hay personas inescrupulosas que por $100, $200 los cruzan por la frontera. Hemos detenido a varias bandas al respecto.
hay que entender que esas familias que hoy día están sufriendo, esas familias que escaparon de la dictadura venezolana, en donde el sueldo son $8, $10 y la mitad es para comprar pañales para los hijos. De eso escapan esas personas. De eso escapan los más de 6 millones de venezolanos y venezolanas que están caminando por Latinoamérica y por Sudamérica. Entonces entendamos el problema en perspectiva. Y en ese contexto, Chile hoy día tiene cerca de 1,5 millones de migrantes, la gran mayoría regularizados. Regularizados en 2 procesos, justamente desde 2018 a esta fecha. 2 procesos que han regularizado algo así como 350.000 personas. Entonces, cuando alguien dice que el gobierno no se preocupa de la migración, cuando no se ha preocupado de darle alguna formalización a las personas que buscan oportunidades, los datos están ahí. Uno puede tener distintas interpretaciones, pero no distintos datos. Los datos están y hay que revisarlos. Y en ese contexto, ¿qué tenemos hoy día? Por supuesto que tenemos una crisis de ingreso clandestino por la macrozona norte, fundamentalmente por el sector de Colchane, que afecta a zonas urbanas como el caso de Iquique, Antofagasta, ¿cierto? Y otras localidades que por supuesto han visto que no tienen los servicios necesarios para poder acoger menos a personas que ingresan de manera clandestina. Y por eso el presidente Sebastián Piñera nos ha encargado de seguir reforzando las medidas y queremos anunciar algunas de ellas a continuación. Vamos a aumentar el resguardo en la frontera. Vamos a aumentar los puntos de control y de observación en la frontera. Y para eso estamos trasladando a la frontera, sobre todo al sector de Colchane, un campamento nuevo, un campamento que va a poder alojar a algo así como 50 efectivos policiales que ustedes saben que al subirlos a la zona de Colchane también tienen que tener habitabilidad, y para poder reforzar con esa dotación justamente los puestos fronterizos. El Ejército también está enviando más efectivos, ¿cierto?, para poder también aumentar y duplicar los puntos de control en esa zona. Adicionalmente están ya llegando también a la zona algunos vehículos que van a permitir transmitir en tiempo real. Son vehículos satelitales que van a permitir transmitir imágenes en tiempo real para poder justamente tomar determinaciones, inclusive desde acá de Santiago, de cuál es la situación de la frontera y poder también movilizar justamente a los nuevos recursos en virtud de esas imágenes. También lo que estamos haciendo justamente en la frontera tiene que ver con poder determinar las personas que logren ingresar a Chile. Van a tener, por supuesto, una entrevista especial y específica en las dependencias que estamos creando para aquello, pero también quiero ser muy claro en esto. En los últimos 15 días, el ingreso clandestino por esa zona, con las medidas que ya habíamos tomado, han ido a la baja progresivamente y estamos monitoreando en tiempo real 24/7 justamente esos números. Pero tenemos que hacernos cargo también de una realidad. ¿Y cuál es la realidad que tenemos hoy justamente en macrozona norte, fundamentalmente en la zona de Iquique? Es que han ingresado miles de personas, miles fundamentalmente de ciudadanos venezolanos, aunque no es la única nacionalidad que ingresa a diario por la zona de Colchane, pero fundamentalmente venezolanos, y para eso también hemos definido un fortalecimiento de medidas humanitarias. Van a haber algunos resguardos temporales, tanto en Colchane, en Huara y también en Iquique. Van a haber también centros de acogida en conjunto con la UNICEF, la ministra Rubilar se va a referir al tema, y también refugios en hostales. Y adicionalmente, la subsecretaria Daza también se va a referir a un centro, ¿cierto? Un centro de estadía sanitaria transitoria que se va a trasladar también, que es modular, se va a trasladar a la zona de Iquique para poder atender sanitariamente a las personas que ya han cruzado la frontera y que requieren hoy día una cuarentena, pero también evaluaciones, por supuesto, médicas y atenciones de primera aproximación. Y este centro transitorio de alta capacidad también, por supuesto, va a ser trasladado en los próximos días. La ministra Rubilar se va a referir a las medidas humanitarias y finalmente la subsecretaria Daza va a hablar acerca de este centro. Muy buenas tardes.
Tal cual como decía el ministro del Interior, llevamos muchos meses trabajando para enfrentar lo que hemos denominado una crisis humanitaria, y las crisis humanitarias tienen que tener medidas humanitarias, y en ese sentido nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, lleva meses trabajando con organismos internacionales como la UNICEF. Estamos trabajando ahora con la OIM, ACNUR, y efectivamente con organizaciones de la sociedad civil a quien queremos agradecer, como el Servicio Jesuita Migrantes, como el Hogar de Cristo y World Vision. En ese sentido, nos interesa decir de que este trabajo de varios meses va a poder tener los resultados durante el mes de octubre de poder abrir centros de primera atención, de primera acogida para niños, niñas, adolescentes, migrantes y sus familias. Queremos poder tener un centro de primera acogida con acondicionamiento adecuado en la comuna de Colchane, para que las familias puedan tener un espacio de unas primeras 24 horas, ojalá no más allá de eso, para poder después destinar su traslado a Iquique o donde sea pertinente. Estamos estimando en este centro de primera acogida la atención de 3.600 niños, niñas, adolescentes y 5.400 adultos en una situación migratoria en los próximos 12 meses. Que queremos que accedan por un tiempo máximo de 24 horas, idealmente, a un servicio de primera acogida donde las familias puedan primero recibir la atención adecuada, la información adecuada a la situación del ingreso al país y el apoyo de primera necesidad. Estamos hablando de alimentos, vestimenta, artículos de higiene. Asimismo, como dije anteriormente, el traslado a Iquique o donde sea necesario, sobre todo para la reunificación familiar. Estamos hablando de una alternativa que primero serán domos y carpas de alta montaña y posteriormente, de forma definitiva, la compra de 3 módulos prefabricados de 2.5 por 6 metros cada uno. Estamos hablando de un módulo 1 que tiene un espacio de descanso de aproximadamente 30 metros cuadrados, un módulo también destinado a la privacidad de la atención de los niños, también con un área de mudador y lactancia de aproximadamente 15 metros cuadrados, y un módulo que permita tener servicios de baños y duchas de aproximadamente 15 metros cuadrados. Entre medio de esto, queremos generar un patio de centro visible desde los módulos donde haya espacio para juego de los niños. También vamos a tener en Colchane un centro de alta montaña con domos para poder tener el acogimiento y resguardo necesario de las familias que no vengan con niños. También la creación de un centro de primera acogida en Iquique, que también busca ser de tránsito a otros lugares de Chile. Este es un dispositivo que tiene que estar disponible para todas las familias que ingresen al país, independiente de si realizado o no su autodenuncia, cumpliendo los estándares internacionales. Este centro será ambulatorio y su emplazamiento será en la parroquia San José, en la comuna de Iquique, donde ya hoy día ha tenido la última reunión de las muchas coordinaciones para poder implementarlo a partir de las primeras modificaciones del lugar este viernes. Este centro pretende entregar servicios básicos también, alimentación, higiene, vestuario, información y conexión a todos los servicios asociados que deben tener, educación, trabajo, sistema de protección social, entre otros, acompañamiento psicosocial y activación de todas las redes para facilitar el acceso a derechos y revinculación familiar. Estimamos en este centro de acogida la atención mensual de 600 niños, niñas, adolescentes y 480 adultos en situación migratoria que accedan por un máximo de 15 días a este centro de acogida. Para todas las familias que requieran alojamiento, vamos a considerar un sistema de voucher de alojamiento en hostales asociados a la OIM, sistema que ya se encuentra en implementación y ha tenido muy buenos resultados. A su vez, habrán centros con domos de alta montaña, al igual que en Colchane, en las comunas de Guara e Iquique, para las familias que no tienen niños. Además, reforzaremos nuestro plan calle. Estamos hablando de reforzar las 125 plazas disponibles que ya tiene la región para las personas que están en calle, abriendo nuevas rutas calles para evitar que los niños, niñas y adolescentes estén en la calle y a su vez trasladarlos al centro de día de primera acogida de la comuna de Iquique
para evitar que sean las familias quienes tengan que acercarse, sino que iremos activamente a encontrar y proteger de vulneraciones a los niños. A la vez, abriremos un nuevo albergue Protege Calle, principalmente para las familias con niños, niñas y adolescentes, y este albergue será de alto estándar. A su vez, reforzaremos el trabajo que ya hemos realizado con la sociedad civil, a quienes volvemos a agradecer. En particular, como yo decía anteriormente, con el Servicio Jesuita de Migrantes, el Hogar de Cristo y otros, recordando que los 2 centros de primera acogida, Colchane y Iquique, estarán operados por el Hogar de Cristo. Con esto buscamos, a su vez, facilitar el proceso de reunificación familiar, porque los niños, niñas y adolescentes tienen que tener un trato privilegiado para evitar las vulneraciones. Los niños no conocen de fronteras y en ese sentido, en materia humanitaria y en una crisis humanitaria, ese es nuestro rol para las familias con niños, niñas y adolescentes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como Ministerio de Salud hemos venido implementando una serie de estrategias en la zona, particularmente en el norte. Hoy día contamos en la región de Tarapacá con 3 estadías sanitarias de tránsito que permiten alojar a más de 400 personas. Dentro de estrategia, todas las personas que ingresan a nuestro país a través de esta línea de Colchane son testeadas con un antígeno. Las personas que salen negativas son trasladadas a estas estadías sanitarias de tránsito. Las personas positivas son trasladadas a una residencia sanitaria junto a sus contactos estrechos. En los próximos días, en 2 semanas más, estaremos implementando una nueva estadía sanitaria. Bueno, por lo que informan ahí desde La Moneda, cambiaría bastante el panorama en la localidad de Colchane. Actualmente los migrantes que pasan la frontera pernoctan a un costado de la comisaría en 3 carpas que están dispuestas ahí en la zona. Ahí estaban hablando de ahora domos y equipos de alta montaña, un centro de primera acogida en Colchane y también un albergue que se instalaría en la ciudad de Iquique. Y también el ministro del Interior señaló que van a aumentar los puntos de control. Él incluso dijo duplicar los puntos de control, enviar más de 50 efectivos policiales a la zona de la frontera con Bolivia y también poder establecer imágenes satelitales en tiempo real para ir monitoreando el cruce de migrantes ahí en la zona. Importantes medidas que se toman en relación a esta crisis migratoria y ver también cómo va a continuar el flujo, la crisis migratoria ahí en Colchane. Vamos a una pausa cuando quedan un cuarto para las 3. Quedan 15 minutos para las 3. Vamos brevemente a una pausa y volvemos. Bueno, hablemos de las alergias, ¿no? Que se hacen presentes sobre todo en esta época primaveral. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Hay algunos antihistamínicos? ¿Es adecuado? ¿Debemos esperar ahí también la opinión de un experto? Tenemos a esta hora la comunicación con Clínica Bupa, con Gino Fuentes, en específico, médico broncopulmonar, con quien ya tenemos el contacto hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Gino. Hola, Viviana. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas personas comienzan ya con los estornudos, con estos como carrasperas en la garganta. Entonces, ¿a qué síntomas debemos entender que puede ser un proceso estacional y qué otro ya podríamos hablar de un cuadro más agudo y tal vez que requiere fármacos de forma permanente? Esa es una muy buena pregunta. Es muy común que en esta época, como ustedes dicen, un porcentaje importante de las personas, hasta 30%, un poco más de las personas, frente a algo del medio ambiente, puede ser el polen, por ejemplo, pero también otras cosas, la caspa de gato, de perro, etcétera, al tomar contacto con la mucosa respiratoria, se inflama la mucosa respiratoria, nos cuesta respirar, la nariz se congestiona, nos cuesta hablar, etcétera, y muchas veces puede ir asociado a la enfermedad prima de esto, que es el asma, cuando ya empieza a comprometer los bronquios. Una cosa clave es la historia. Si bien todo lo crónico puede partir ahora, habitualmente hay una historia. Yo desde niño, desde hace 5 años, hace 7 años vengo con esto. La diferencia de los cuadros agudos es que yo estaba bien, una persona sana, y en los últimos 3-5 días sufrí una descompensación. Ojo con las infecciones virales, COVID todavía puede seguir, u otros virus respiratorios, y además hay un entorno. Además se enfermó un compañero de trabajo, se enfermó mi mamá, etcétera. Entonces esas claves nos pueden ayudar a tomar la diferencia entre estas dos cuadros clínicos. Gino, ¿el uso de mascarilla tan común en estos tiempos de COVID-19 ayuda a prevenir un poco las alergias?
Mira, una de las cosas que más ayuda es obviamente tratar de no estar cerca de las cosas que nos pueden generar las alergias, lo cual muchas veces es difícil. Un trabajo afuera de un lugar donde hay plátanos orientales puede ser complejo. Claro. Otra cosa que ayuda mucho son los aseos nasales. Por más antihistamínicos o puff que yo ocupe con corticoides nasales para la nariz, si yo estoy inhalando un polen y no me lavo la nariz, los aseos nasales con agüita con sal, y hay varios productos comerciales o caseros que se pueden ocupar al respecto, eso es esencial para poder lograr sacar esta partícula, este alergeno que se llama, que me generó la inflamación respiratoria. Ahora, personas que hacen deporte al aire libre, nunca hay que contraindicar el deporte, sino hay que adaptarlo a estas situaciones, y en ese aspecto hay algunas mascarillas que pueden ayudar a filtrar el polen. Bien. ¿Cuándo usar antialérgicos o no? ¿Necesito sí o sí ahí la recomendación de un doctor para prepararme en esta época de alergia? Yo creo que si tengo una historia de alergia todo el año, que hay personas, por ejemplo, que son alérgicas al polvo de habitación, esas personas tienen los síntomas todo el año y deberían usar antihistamínico o tratamiento con corticoides nasales todo el año, pero si es solamente en esta época, la persona ya debería estar educada en cuanto a su enfermedad y empezar a prepararse. Nosotros lo que muchas veces les recomendamos y les dejamos la receta para que no tengan que ir al médico, que partan de agosto a diciembre con los antihistamínicos. Por ejemplo, si los síntomas de la alergia son de septiembre a noviembre, yo me preparo desde un mes antes hasta un mes después, y eso debería ocuparlo todos los años para evitar estar con estos síntomas. Y aparte, una persona con rinitis alérgica que se infecta con un virus respiratorio probablemente va a evolucionar en una sinusitis. Entonces, para evitar pasar por todas esas cosas, siempre mejor es prevenir que curar. Gino, ¿uno puede empezar a ser alérgico de un año a otro? Es decir, yo, por ejemplo, si el año pasado no era alérgico, ¿puedo empezar a ser alérgico este año a determinados elementos que hay en el ambiente? Nuevamente es una pregunta muy importante y a la cual muchas veces hay mitos al respecto. Yo creo que nosotros, una forma de definirlo como coloquialmente, uno nace con una pistola cargada y distintas situaciones del medio ambiente pueden hacer que esa pistola gatillo o no. Yo puedo tener un potencial alérgico y nunca en mi vida haber desarrollado alguna alergia. Puede ser que toda mi familia sea asmática y yo nunca hice asma. Pero el asma o la rinitis alérgica efectivamente puede partir en cualquier momento de la vida. No son los mismos mecanismos para las enfermedades si parto a los 2 años que si parto a los 80 años, pero efectivamente puede que el año pasado no era alérgico y ahora era, o me cambié de ciudad y frente a un árbol que hay en Concepción, me fui a vivir a Concepción, haya partido con los síntomas. Así que sí, efectivamente puede partir en cualquier momento de la vida. Perfecto. Doctor, le agradecemos su tiempo y todas estas recomendaciones. Sabemos que es un momento duro para los alérgicos el mes de septiembre, así que gracias por esta comunicación. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Cualquier cosa que necesiten, nos los ayudamos. Genial, muchas gracias. Gino. Gracias. Ir a una situación vivida por 66 pasajeros en un vuelo comercial, la verdad es que de alto impacto, de preocupación, porque a todos tensiona una emergencia de esta envergadura. Sí, un tenso momento vivieron 66 pasajeros del vuelo de la aerolínea JetSmart modelo Airbus A320, que volaba de Santiago a Cali. Bueno, cuando estaba pasando sobre Iquique tuvo que aterrizar de emergencia por problemas en el motor. Felizmente todo salió bien. Ahí ustedes pueden ver en imágenes que el vuelo aterrizó sin inconvenientes. Es un vuelo que se dirigía hacia Cali y salió a las 7:30 de la mañana hoy desde Santiago y finalmente pasada las 10:30 aterrizó en el aeropuerto de Iquique, el aeropuerto Diego Aracena de esa ciudad. La Dirección General de Aeronáutica Civil dijo que finalmente no hubo inconvenientes, que están todos a salvo, y pasemos a escuchar qué dijeron los pasajeros. Nos avisaron como en un momento que venían que había una falla y las azafatas empezaron como a activar como todo un protocolo de emergencia donde nos enseñaron como hacer una posición de protección de emergencia, nos mostraron dónde estaban todas las salidas de emergencia. Hubieron hartos pasajeros que tuvieron como crisis de pánico, entre ellos yo. Pues la verdad fue un momento de mucho temor porque de igual forma nunca había pasado por algo así.
y pues ahí gracias a Dios todo se controló de la mejor manera. Fue una situación muy horrible que se ve entre la vida y la muerte, desespero, la niña, la azafata tratando de llevar la situación, la gente quedó en shock, todos empezaron como a rezar y nada, fue un momento demasiado, no sé cómo explicarlo, fue como que va a morir. Fue horrible, yo venía en la salida de emergencia, a mí me tocó salirme de la salida de emergencia porque yo empecé a temblar, no podía, entré en shock y tuvieron que pasar un hombre porque claro, si te dicen tocamos tierra o tocamos agua, tienen que tirar el tobogán. Efectivamente el avión aterrizó a las 10:31 minutos, era un avión que venía en dirección desde Santiago a Cali, Colombia, con 61 pasajeros, presentó una falla en un motor, tuvo que hacer el aterrizaje de emergencia, la aproximación de emergencia, las dos cosas más importantes, que no fue necesario emplear los medios de emergencia, los pasajeros también están sin novedad, están haciendo en este momento el control migratorio en Policía Internacional, porque ya recordemos que ya habían hecho ya la salida desde Arturo Merino Benítez. Lo importante es que el avión cuando aterrizó aquí, aterrizó con un solo motor y una maniobra que salió bastante bien. Bueno, se habla de una falla de un motor. Finalmente el avión aterrizó con un solo motor, por lo que decían ahí los pasajeros, el momento fue muy complicado, muy difícil, muy tenso en el aire cuando estaban volando. Tuvieron muchísimo miedo estos 66 pasajeros y según la aerolínea JetSmart se activaron todos los protocolos de seguridad en respuesta a la señal de uno de los motores del avión aterrizando en Iquique de forma segura. Uno se pone nervioso con una turbulencia, imagínate lo que deben haber vivido claro. Estos pasajeros, que terminó de buena forma por la expertise seguramente de quien iba a cargo de este avión, del piloto. Vamos a la pausa, 3 de la tarde con 14 minutos, ya se ve esa nubosidad de la cual nos hablaba Eduardo. Hacemos la pausa y volvemos.